Nadie quería adoptarla hasta que su madre adoptiva descubrió lo que la hacía tan única. Sharif era una de las tantas niñas y niños que sufrían las consecuencias de vivir en un país cruelmente explotado a lo largo de los siglos. Había nacido hacía 7 años en Kenia y sus padres la habían abandonado desde muy pequeña junto a sus 2 hermanos menores. Ellos no habían sobrevivido más de 2 meses sin la protección de sus padres y sin alimentos ni agua potable. Sharif, en cambio, había logrado sobrevivir 4 años sola, comiendo residuos, incluso tierra y agua en mal estado. De alguna forma, su organismo había logrado soportar toda clase de sufrimientos y allí estaba ella, sola, con una enfermedad visual que pronto se convertiría en otro de sus martirios. Hacía poco más de medio año que sus ojos habían empezado a nublarse, al punto de parecer blancos, y sin embargo no era ciega. En la pequeña comunidad en la que vivía, esa extraña condición le costó el exilio. Nadie la quería tener cerca porque creían que la pequeña niña era una bruja o estaba poseída por algún tipo de demonio, ya que era imposible que tuviera los ojos de ese color sin estar ciega. Aunque Sharif todavía podía ver, las formas no eran tan nítidas como eran antes de que su problema visual comenzara, y no tenía ninguna explicación para ello. Sabía que no era bruja ni estaba poseída, pero tampoco podía demostrarlo a ese grupo de personas que no conocían más que los 5 kilómetros que los rodeaban y que vivían de supersticiones y creencias fantásticas como consuelo hacia todo lo que no sabían del mundo. Por eso, los 2 años siguientes fueron un infierno aún mayor para la niña. Nadie quería tenerla cerca y mucho menos ayudarla. Siempre que se acercaba a algún tejado para buscar refugio por las noches, era echada a patadas y todos los días cuando intentaba rebuscar algunas sobras se encontraba con que los vecinos habían puesto trampas e incluso veneno para hacer que se alejara. Entonces, tuvo que aprender a cazar por sí misma. Los primeros días solo comió ratones, pues era fácil encontrarlos en todas partes, pero poco a poco empezó a desarrollar habilidades de camuflaje y a fabricar sus propias armas, lo que le permitió cazar conejos y toda clase de presas pequeñas que le permitieron por fin no tener que irse cada noche a dormir con el estómago vacío. Un día como cualquier otro, Sharif se despertó y se dio cuenta de que su visión había empeorado. Ahora no solamente no veía tan nítidamente, sino que parecía que a todo le hubiesen puesto una capa de bruma y ya no podía distinguir muy bien los colores. Ella se desesperó. No ver bien significaría morir, porque no podría cazar, y estaba en medio de lágrimas cuando un grupo de gente muy blanca y con ropa limpia se le acercó. Le dijeron en un idioma del que poco entendía que eran un grupo de misioneros y que venían a ayudarla, y aunque había aprendido a no confiar en nadie, sabía que no tenía muchas opciones en ese momento, así que se fue con ellos. Por suerte, las personas en realidad sí querían ayudarla. Por un tiempo la alimentaron y la vistieron, y luego intentaron buscarle una familia. Pero los meses pasaron y nadie quería adoptar a Sharif. Todos decían que la apariencia de sus ojos les causaba temor, que aunque veía muy poco, parecía que al mirarlos les escudriñaba el alma y eso les daba miedo. Por eso, Sharif tuvo que ver cómo se iban llevando a cada uno de los niños que llegaban sin que llegara su turno, hasta que un día apareció una mujer distinta a las que habían venido antes. No era blanca como las otras y parecía también que aunque no comprendía la condición de los ojos de Sharif, podía más en ella las ganas de darle un hogar en el que pudiera estar tranquila, que pudiera estudiar y tener todo lo necesario, todo eso que por tantos años le había sido negado. Y entonces la adoptó. Sharif no lo podía creer y no podía dejar de sonreír. La mujer le había dicho desde el primer día que la llamara mamá y descubrió que ella no tenía a nadie más en su vida. Poco a poco fue conociendo la historia de Luca, su nueva madre, y supo que había perdido un hijo hacía algunos años y su esposo la había abandonado. Ambas habían estado solas en el mundo por mucho tiempo y sus 2 almas solitarias por fin se habían encontrado. Para la mujer fue insoportable ver cómo las personas reaccionaban cuando veían a Sharif por la calle. La miraban como si padeciese una enfermedad contagiosa.
Entonces decidió llevarla a un médico. En su país, los costos hospitalarios eran muy elevados, pero ya no podía soportar que miraran mal a su hija. Y a pesar de que esperaba un diagnóstico para nada alentador por parte del médico, ambas se sorprendieron porque éste les dijo que el mal de Sharif tenía nombre y que todavía estaban a tiempo para revertirlo sin que le quedaran secuelas para toda la vida. Tenía una enfermedad conocida como cataratas y podía ser operada para volver a ver bien. Sharif estaba nerviosa, pues en la comunidad en la que había nacido le habían enseñado a desconfiar de los médicos, pero ante la perspectiva de poder ver bien nuevamente, dejó a un lado todos sus temores y le rogó a su madre adoptiva que la ayudara para recuperar su visión. Así, algunas semanas después, Sharif tuvo su cirugía y días después pudo volver a abrir sus ojos al mundo. Para la niña fue casi un milagro. Ahora tenía sus ojos como antes, como los tenían todos los demás, y volvía a distinguir claramente las formas y los colores. No tuvo fuerzas para otra cosa que llorar abrazando a su madre, que también lloraba de la felicidad. Desde entonces, Sharif pudo tener una vida normal. Pudo asistir a un colegio y tener amigos, y vio por primera vez con claridad las calles de una gran ciudad y las enormes diferencias que ésta tenía con la comunidad en la que había nacido. Aquí todos tenían agua potable en sus casas a cualquier hora del día. Existían supermercados donde la comida abundaba y las calles no eran en tierra ni se inundaban cuando llovía. Para ella era como estar en otro mundo. Cuando Sharif creció, decidió regresar a su comunidad, pues a pesar de sus malos tratos, deseaba ayudarlos. Se sorprendió al ver que a pesar de que habían pasado casi 20 años desde que se había ido, todo seguía igual. Todos tenían las mismas necesidades de siempre, las mismas carencias. Nadie nunca le creyó que era la misma niña a la que años atrás habían tildado de bruja, pues según las historias que allí contaban, a esa niña la había devorado un demonio hacía 20 años. Aún así, Sharif hizo lo que estuvo a su alcance para mejorar un poco la condición de vida de esas personas y dedicó su vida a servir a los demás, siguiendo el ejemplo que le había dado su madre. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.